lo van a olvidar más si ustedes lo hacen bien. Y esperemos que si nosotros podemos cumplir con nuestra misión, ustedes al cabo de los años, cuando ya sean abogados, puedan ser, como les dije recién, personas que pueden merituar con solvencia, porque algo es justo y porque algo no es justo. Ahí está Karen también, pudo entrar Karen. Bueno, hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Karen, doctor, le quería preguntar estamos capaz que en condiciones, entonces, a pesar de que no han podido entrar todos los dos, doctor, le quería preguntar Karen, si podríamos grabar la clase, porque hay muchísimos chicos que no pudieron ingresar a esta clase inaugural, así sea subírselas a esta primera clase. Sí, bueno, yo ya puse a grabar exactamente hace unos 5 segundos, puse a grabar porque me estaba solicitando el doctor Hugo que incluso, digamos, antes de empezar la clase en sí misma, el tema o el programa, que empecemos a grabar, así que Doc, yo ya le puse para grabar. Bueno, perfecto, después eso lo vamos a ir compartiendo, ¿no? Sí, bueno, para entonces, que todos puedan acceder. Gracias, Eli, y gracias, Karen. Dicho está estas mal Eli también. Está mal Eli Doc, también, sí, yo he visto por ahí. También, sí, pudo entrar. Bueno, creo que con lo que les dije sirvan un poco como palabras de bienvenida, como consejos, ¿no? Como consejos para ustedes como estudiantes, para ustedes como futuros abogados, para que empiecen a hacer este recorrido, para que en este momento le presten atención al sentido de la justicia. Ya va a haber tiempo de estudiarse de memoria la ley de quiebra, o de lo que fuera, y que a mí me pasó que me hicieron estudiar de memoria la ley de quiebra. Al año la derogaron, hicieron una nueva, y todo lo que esté de memoria sirvió muy poco, ¿no? Entonces, la idea de esta cátedra es no enseñarle el derecho como una norma, ¿no? Sino enseñarle el derecho como un fenómeno mucho más complejo que una norma. Por eso, en una de las unidades vamos a ver la teoría tridimensional del derecho, que explica que el derecho en su esencia tiene 3 elementos básicos, ¿no? Está la norma, pero no es solo eso. La norma es un elemento más. Por eso enseñamos esta teoría que entiende el derecho como una compleja interacción entre normas, hechos y valores, ¿no? Ustedes acá por eso tienen que poder entender el contexto social, poder entender los valores de una sociedad, los propios de ustedes, los de sus clientes, los de las víctimas, en fin, todo el entramado social y, por supuesto, también aplicar la norma a esa realidad, ¿no? Pero por lo tanto entender al derecho como algo flexible, ¿no? Como si fuera un elástico, lo podemos estirar. Por supuesto, en algún momento ese elástico se rompe, ¿no? Si no hacemos encuadrar bien las normas dentro de esos escenarios complejos, que es también el mundo de los hechos y el mundo de los valores y la dimensión normativa, por supuesto. Así que, dicho esto, también creo que una sola cosa me queda como un consejo para vuestras vidas como estudiantes, es que valoren a los compañeros, ¿no? Que valoren a los compañeros. Es muy importante, ¿no? De los compañeros, con los que uno empieza, con los que ustedes están empezando hoy. Son los que los van a acompañar todo el cursado de toda la carrera de abogacía. Y que cuando ustedes se reciban y salgan por ahí y estén desorientados en los primeros años de profesión y entren a una oficina, a un juzgado, a una fiscalía, a una oficina administrativa y no sepan ni por dónde ir, aparezca del otro lado del mostrador alguien que ha sido compañero de ustedes. Y digan, ahí está mi compañero, ¿cómo hago esto? Seguramente los va a ayudar y les va a permitir resolver cosas que a veces ni están en los libros, ¿no? Pero que él que ya está ahí trabajando y le va a dar una mano. Entonces, valoren a los compañeros, cuiden a los compañeros, ayúdense entre ustedes, formen grupos, sepan también que una de las cosas más especiales que tiene la universidad
es también el pasillo de la universidad, ¿no? Que acá va a ser un pasillo virtual, ¿no? Acá ya no es el pasillo en este escenario, que será el grupo de WhatsApp, será, no sé qué será, ¿no? Pero sepan que esa también es una vivencia que uno no se olvida más y que también lo forma, es una educación no formal, la del pasillo, la de la política, la del centro de estudiantes, la de reunirse con compañeros, la de participar en las actividades deportivas del centro de estudiantes, las actividades sociales, las actividades culturales, relacionarse, ¿no? Es sumamente importante, no lo descuiden eso, valórenlo. Va a ser mucho más fácil transitar la carrera con los compañeros que transitarla solo, ¿no? Porque a veces el grupo te empuja, ¿no? El grupo te ayuda, el grupo te contiene, el grupo te lleva. Que a veces si te quedas solito, empezás a rezagarte más en la carrera. Entonces, busquen compañeros, trabajen con ellos, estudien con ellos, hagan cosas con ellos, ayúdenlos, pídanles ayuda, sean humildes, cuando necesitan algo, pídanles ayuda. Recuerden este consejo, seguramente que si ustedes lo toman, algún día me lo van a agradecer. Y sepan también que los amigos que uno hace en la universidad son después muchas veces los amigos de toda la vida, ¿no? Por supuesto están los de la secundaria, están los de la primaria, pero los de la universidad son especiales. Además, probablemente sea uno de los últimos tiempos que les queda a ustedes para poder dedicarse a cultivar amigos en gran cantidad, ¿no? Porque uno termina la universidad y empieza a llenar la vorágine del ejercicio de la profesión y los horarios de ir para acá, para allá, y a veces ya no tiene el tiempo, el ocio creativo que decían los griegos, para poder, mientras uno está estudiando, ir conociéndolo al otro, ir compartiendo cosas, ir conversando. Bueno, eso es realmente muy importante, muy importante. Yo lo digo en esta clase porque la primera clase, tómenlo ustedes como un simple consejo, junto con los otros que les fui dando, sabrán ustedes cuáles les puedan servir y cuáles no. Entramos un poco a hablar de la cátedra en sí, ¿no? Esta, bueno, es una materia de primer año, como ustedes saben, están recién ingresando. Se llama Historia del Pensamiento Político y Jurídico. Fíjense que es la historia del pensamiento, eso significa que es la historia de las ideas. No es la historia de las instituciones, sino es la historia de las ideas. Por lo tanto, si hacemos historia de las ideas, historia del pensamiento, vamos a estudiar pensadores. No vamos a estudiar instituciones, ni vamos a estudiar etapas de la historia, como ustedes ya estudiaron en la secundaria, sino vamos a estudiar los pensadores. Sí, por una cuestión de orden los vamos a tratar de ir poniendo, más o menos organizando en las distintos momentos y etapas de la historia, ¿no? Para que de alguna forma podamos poner, bueno, las manzanas con las manzanas, las peras con las peras, las papas con las papas, o sea, para que empecemos a tener un poco ordenado mentalmente estos esquemas en formas cronológicas de cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia el pensamiento político y jurídico, ¿no? Esta cátedra comprende que por estar en la Facultad de Derecho tiene que darle una especial relevancia al pensamiento jurídico, no solo el pensamiento político. Porque como en el programa anterior, la materia, el plan de estudio, el plan 67, después vino el plan 2000, ahora estamos en el plan 2018, hasta el plan 2000 la materia se llamaba Historia de las Instituciones. Entonces, cuando se hablaba de historia de las instituciones, se hablaba de historia de la evolución política, fundamentalmente, no se hablaba prácticamente, ni se tocaba, casi ni se pasaba ni de puntillas por el pensamiento jurídico. A partir del plan 2000, el cambio fue muy importante y empezamos a enseñar historia del pensamiento y ahí sí fundamentalmente mirar mucho el pensamiento jurídico de los pensadores que vamos trabajando. Entonces, ustedes sepan que acá vamos a trabajar mucho el pensamiento jurídico y por eso les digo que va a ser a partir de ello que ustedes van a poder agudizar su sensibilidad para lo justo, ¿no? Para sentir, para estar más capacitados
o por lo menos trabajar más esto de tratar de medir lo justo, ¿no? Y aparte es un ejercicio que les propongo que lo hagan prácticamente, sobre todo cuando ven una situación, hasta la más cotidiana, digan, bueno, ¿pero qué es lo justo acá? ¿No? ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién tiene acá, a quién hay que darle más posibilidades? Bueno, todo eso está bueno que ustedes lo vayan planteando en las cosas cotidianas para que después vean cómo aplican los autores que vamos a ir viendo aquí, ¿no? En esta materia, que como les decía se llama Historia del Pensamiento Político y Jurídico, trabajamos un grupo de docentes que son los que van a estar con ustedes en el transcurso del cuatrimestre, semestre, recorriendo todas las unidades, ¿no? Acá, por ejemplo, me están acompañando la doctora Karen Wexler y la doctora Elina González. No estoy viendo... Doctor, ahí ingresó el doctor Hugo también, ya pudo ingresar. Ah, bueno, si prende la Él cámara estaba por ahí. interesado en compartir la pantalla del Sí, aula también, sí, virtual sí. después. Y si lo llego a ver, o si ustedes lo ven que está por ahí, díganme para que lo haga, o Sí, lo hacelo acabo vos. de aceptar, pero Y no, que no lo... si Hugo está por ahí, que prenda la cámara, si lo ven los alumnos también. Hola, Porque doctor Saltor, ¿cómo ahí te está, va? bueno, No sé bienvenido, en doctor. qué lugar de los 500 alumnos estaremos, los 500 lugares del Zoom estaré yo por ahí, pero bueno, aprovecho para Ah, saludarte a vos y a Elina, a Mallory, a Karen y al resto de los estudiantes. perfecto, gracias Hugo, bienvenido también al aula. Bueno, sí, como les decía, entonces la cátedra está integrada por el doctor Hugo Navas, que acaba de ingresar, el doctor Mariano Fagalde, que todavía no pudo ingresar, que son los docentes más antiguos, que me acompañan en la cátedra ya hace 11 años prácticamente, o no, ya hace 11 años, porque ingresaron en el año 2009. Y junto con los doctores Hugo Navas y el doctor Mariano Fagalde, las doctoras Elina González, Karen Wexler y Mallory Rizzo, no estoy viendo la imagen de Mallory, pero que han entrado hace menos tiempo, ¿no? Y en el caso particular, como ya les dije al comienzo, ya les dije, soy Carlos Saltor, y estoy en la cátedra. Se tildó, Doc. Por lo menos con el doctor Mariano Fagalde. ¿Ahí se me escucha o no? Ahí. Ahora sí, pero se corta, Doc. Ojalá que no se le salga porque no va a poder entrar después. Bueno, Ahora sí se me está escuchando. Ahí Corta está, un poquito. sí. Bueno, Sí, ahí está. No, ya no. Ingresado por concurso a la cátedra, estoy desde el año 2000, es decir que este año, en junio, voy a cumplir 21 años en la cátedra. Es decir, que probablemente lleve más tiempo yo en la cátedra que algunos de ustedes en el mundo, ¿no? Que capaz que tengan más tiempo yo en la cátedra que algunos de ustedes que tienen menos de 21 años, ¿no? Con lo cual esto les quiero transmitir un poco, les quiero explicar cuál es mi cariño, mi vocación, mi devoción por esta cátedra, y que por lo tanto, bueno, vamos a poner absolutamente todo para tratar de darle lo mejor de nosotros, lo mejor que podamos darle, a pesar de todas las dificultades que vamos a tener, que ya hemos tenido, que ya conocemos, que ya sabemos, que son las dificultades de un cursado a distancia, un cursado virtual y un cursado con una cantidad muy grande de alumnos, que eso también hace compleja la docencia, ¿no? La materia, bueno, tiene 23 unidades. Nosotros, en atención a lo que está pasando en este momento, hemos
hemos elegido algunas unidades que no les vamos a dictar para que se le haga un poco más sencillo el cursado, sea más fácil para ustedes, para los alumnos de la promoción, pero que son unidades que sí van en el examen libre, que sí les vamos a ir incorporando de a poco a todas al examen, a los exámenes libres. Por eso el hecho de cursar en la promoción tiene algunas ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas. Primero, que el programa para ustedes va a ser un poco más corto, y segundo, que la van a poder aprobar a partir de 2 parciales, ¿no? O sea, van a tener un sistema de evaluación que les va a permitir rendir primero en un parcial las primeras unidades y después en otro parcial el resto de las unidades que hemos elegido nosotros para ustedes, que reitero, no son todas, ¿no? Si ustedes tendrían que rendir libre la materia, sería mucho más largo el volumen de unidades y el volumen de estudio. A ese material de estudio hemos trabajado intensamente el año pasado, primero armando un blog, que es un blog que a partir de una de las aplicaciones de Google, al cual ustedes tienen acceso libre, no tienen que matricularse, absolutamente nada, y todo el material, incluso está el programa, en fin, ya de alguna manera, a ver si lo puedo... bueno. Se cortó el audio. Esperemos a buscarlo a ver si lo encuentro otra parte. Perdón, profesor, se cortó el audio. Bueno, señores alumnos, bueno, hasta que venga el doctor Saltor, lo recuperemos. Estoy viendo en el chat que están haciendo algunas preguntas respecto de el examen, la bibliografía. Todas esas preguntas ustedes van a poder responderla entrando ya sea al blog de la cátedra, como bien les indicaba el doctor Saltor, o al aula virtual en el campus oficial de la Facultad de Derecho. Allí en el chat de este Zoom les he puesto la dirección del aula virtual, donde van a poder ustedes encontrar la bibliografía. Algunos de ustedes preguntaban, ¿qué es un tomo? Bueno, la obra del autor Paniagua, que es la bibliografía oficial de la cátedra, se encuentra dividida en 2 tomos. Y ustedes van a poder encontrar en el aula virtual el tomo 1, vamos a poder decir, de ahí van a poder encontrar el primer parcial, y también el tomo 2, que por expresas instrucciones del doctor Carlos Saltor, la cátedra les facilita la bibliografía oficial para que ustedes puedan estudiar la materia. Y también en el aula virtual, ustedes van a poder encontrar... ¿Se me escucha? ¿Se te escucha, Carlito? ¿Se me escucha o estamos...? Ahora sí. Ahí se me escucha. Bueno, sí, no, yo primero hemos armado el blog porque nos llevó tiempo y que en este momento entonces he compartido un poco la pantalla. No sé si he visto que 2 alumnas ya han hecho unas rayas ahí. Les pido por favor sí que tengan cuidado con eso, porque el año pasado no faltó el picker que empezó el gráfico y bueno, y hemos filtro y dejar entrar solamente a los alumnos
y además exigirles que se renombren para poder entrar, de evitar ese tipo de picardía, que bueno, pero hay gente que no le da gracia que le hagan dibujo pornográfico, entonces son divertidas para algunos pícaros. Cuidado con eso porque aparte todo queda registrado y yo el año pasado no quise hacer sumarios, nada, porque no quiero arrancar con esas cosas para los alumnos. Entonces, no lo digo por las rayas que hicieron, que no tienen nada que ver, sino para que alguien no se tiente a empezar a hacer cosas raras que después, incluso la decana había pedido que hagamos un sumario, yo no lo quise hacer. ¿Cuántas veces hemos entrado a un baño público de la universidad y hemos visto dibujos y cosas por el estilo? No por eso vamos a empezar a hacer sumario para todo el mundo. Pero sí les pido que seamos, lo que les decía antes, ¿no? Que trabajemos bien para poder fluir más rápido y para aprovechar el tiempo y además para, bueno, no ofender a nadie, porque a alguien le puede parecer pícaro, pero también a alguien le puede resultar feo, molesto, ese tipo de cosas. Sí, les decía que está el blog que yo pude compartir recién un poquito la pantalla. Si ustedes han visto lo que compartí recién, van a ver que hay incluso unos videos que hemos ido subiendo. Están los 3 videos de la unidad 1. Esto mismo lo va replicando el doctor Hugo Navas en el aula virtual de la universidad, que es en donde ustedes han tenido que matricularse, donde ustedes van a rendir el examen, que es sumamente importante, pero como un paralelo o como un backup, si por algún momento el aula no funciona, o si a ustedes le cuesta más dinero entrar por el aula porque le consume datos, blog, que creo que no consume datos porque depende de Google, que ustedes pueden subirlo a partir de los sistemas Android como una app dentro del teléfono y tenerlo ahí al blog, y que vamos a teniendo la misma información en paralelo en los 2 canales, y probablemente si hay un canal que maneja algunos chicos que quieren ir publicando allí, ¿no? Es decir, van a ver ustedes, por ejemplo, que está el programa también está el programa de la materia. A ver si, no sé si están viendo ustedes, si se está viendo lo que estoy compartiendo. Acá en la primera entrada en la que les doy la bienvenida, si ustedes entran, va a estar bueno, el listado de los docentes. Acá el mío está en colores simplemente porque es un hipervínculo. Si ustedes quieren ver el currículum, eso lo iremos haciendo con todos los docentes también, porque ustedes pueden verlo. Acá está mencionado el link del aula virtual, que es campus4.unt.edu.ar, a donde ustedes pueden entrar. Sobre el campus virtual les va a hablar después un poquito el doctor Navas. Acá también está el programa, como es un hipervínculo, si ustedes hacen un clic en el hipervínculo, no sé si lo están viendo. ¿Eli se está viendo? ¿O Hugo se está viendo la pantalla? Sí, Sí, doctor, se ve. Sí, perfecto. perfectamente. Perfecto. Perfecto, bueno, ahí tienen el programa de toda la materia. De todas formas, no se asusten porque para ustedes hemos programa más acotado, ¿no? Que sea un poco más corto, repasar el programa y su bibliografía. Van a ver que lo que proponemos en la materia es una formación filosófica de excelencia, ya que si ustedes pueden, seguramente que al salir de la materia van a estar muy bien formados para este objetivo, que es la capacidad para agudizar su sentido de la justicia, su sentido de lo justo, ¿no? En el caso concreto, para que vayamos al tema,
lo que van a ver conmigo, o de alguna ya han visto, es la unidad 1, que hace referencia a los primeros pasos del pensamiento filosófico acerca de la política. Acá hablamos de, primero, qué pasa allá en el siglo VI a.C., cuando es un punto bisagra de la historia, porque a partir de la filosofía, ¿no? ¿Qué significa que empiezan a hacer la filosofía? Que a partir de ahí la humanidad empieza a pensar de otra forma, es decir, a tratar de explicar todo lo que le pasa y todos los fenómenos que tiene que afrontar y los desafíos que tiene que superar a partir de la explicación de esos fenómenos por las causas últimas. Eso es la filosofía. Y ustedes dirán, bueno, pero siempre ha sido así. No, no siempre ha sido así. Antes del siglo VI a.C., no había un sistema de pensamiento y de razonamiento a partir de las causas últimas. Entonces se pensaba de otra manera. ¿Cómo se conocía o cómo se llamaba ese periodo prefilosófico o anterior a la filosofía? Era el pensamiento mitológico, ¿no? Es decir, se explicaba todo con mitos. ¿Y qué eran los mitos? Eran cuentos fantásticos, ¿no? Era una literatura fantástica, es decir, bueno, que el dios del mar se enojó y levantó los mares porque el pueblo no cumplía las tradiciones, entonces hizo un maremoto, y bueno, o que como no se hicieron los sacrificios correctos, entonces vino una ola de sequía y por lo tanto no hubo cosechas y el dios estaba enojado, y bueno, todas esas cosas mitológicas que tienen mucho atractivo, que puede ser muy interesante leerlas, en fin, pero que no es filosofía, ¿no? Es mitología, o sea, el estudio de los mitos, ¿no? A partir del siglo VI empezamos a trabajar con filosofía, y por lo tanto vamos a hablar de los dos filósofos que consideramos más importantes de ese periodo, que son Heráclito y Pitágoras. Con respecto a Heráclito, ustedes van a ver acá que hay les hice un video a partir de un PowerPoint, hay un audio también sobre el pensamiento de Heráclito, y también les armé para que ustedes vean en el blog, y me parece que también están, no sé si los dos, pero ya vamos a ver si lo subimos al otro también, un mapa conceptual sobre Heráclito y otro sobre Pitágoras y los pitagóricos, ¿no? Esperen un minutito. Volvemos aquí. Salgamos un poquito de la entrada. ¿A dónde está eso? Bueno, acá está el video. A este video ustedes también lo van a poder encontrar en el aula virtual. Si este todavía no está subido, ya lo vamos a subir. El video sobre los primeros pensadores y sobre Heráclito, me parece que ya está subido, no sé, pero si no están, lo vamos a subir en estos días. Por ejemplo, para ver uno de estos videos, por ejemplo, que es el primero, este sería el primero, que habla de la explicación de dónde nace este pensamiento filosófico. Ustedes tienen que poner leer más, y ahí aprietan y se abre el video que está en YouTube. Yo lo estoy escuchando, ustedes me parece que no, porque me parece que no lo están escuchando porque no habilité el audio para el video, pero que sepan que está funcionando. Lo acabo de probar, está funcionando perfectamente, ¿no? Así que, así como está este video sobre la primera etapa del pensamiento, ahí incluso les puse un mapa para que ustedes vean dónde comienza esta historia del pensamiento de Heráclito en el Asia Menor, en las costas del Asia Menor, sería lo que es hoy Turquía, ¿no? Y cómo a partir de ahí y todas las colonias griegas que se van formando en las costas del mar Egeo van generando estas comunidades también de pensadores, de filósofos. Por eso más tarde Heráclito lo hace en Éfeso,
y más tarde, o no más tarde, más en forma contemporánea, Pitágoras en la Italia meridional, en lo que se conoce como la Magna Italia, que es en el continente europeo, en la parte italiana, donde se desarrolla el pensamiento de Pitágoras y los pitagóricos, que son su secta. Acá tengan en cuenta ustedes que, le digo muy rapidito esto porque ustedes la van a ver la clase desde allí, pero tengan en cuenta que hay entonces un periodo mitológico y después no es que de un día para el otro la humanidad deja de pensar y de buscar explicaciones a través del mito para hacerlo desde el razonamiento filosófico, sino que hay un tiempo de transición en donde lentamente se van mezclando elementos mitológicos con razonamiento filosófico. Ese primer periodo se conoce como el periodo cosmológico, porque esos primeros filósofos que van dando el paso de la mitología a la filosofía se van a ocupar del cosmos, van a hacer filosofía sobre el cosmos, sobre qué es la Tierra, qué son los planetas, qué es el Sol, qué es la Luna, están muy preocupados por eso. Ahora bien, surge en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en los registros históricos que nos han dejado, los distintos fragmentos que han quedado de estos pensamientos, surge el concepto de ley y surge también el concepto de justicia. Y acá recuerden ustedes que no van a encontrar, por mucho que busquen en estos periodos y en estos pensadores, el concepto de derecho. Porque la idea de derecho no nace con los griegos, sino que nace a partir de los romanos, con el ius romano. Entonces, para llegar a acercarnos en todos estos pensadores al pensamiento, a lo que ellos entendían por derecho, tenemos que hacerlo a través del concepto de ley, de la idea de ley y de la idea de justicia. Y acá se presenta un problema que el autor que nosotros usamos, que ya vamos a mostrarle cuáles son los libros, es Rodríguez Paniagua. Él dice que aunque muchos entienden que este primer periodo del pensamiento es el cosmológico, en el que aparece este concepto de ley y de justicia, pero como está orientado a mirar el universo, a mirar el cosmos, se habla de una justicia cósmica, ¿no? Se habla de una ley cósmica. Él dice que estas ideas, tanto ley como justicia, la humanidad puede haberlas acuñado solamente a partir de la relación con otros, de la relación humana, y que una vez entendido el concepto de ley y justicia, lo aplicaron al cosmos, no a la inversa. La explicación tiene que ver porque la primera preocupación del hombre de esos tiempos debe haber sido su vida en comunidad, o sea, resolver los problemas más acuciantes que tenían, que no era cómo se movían los planetas, ¿no? Sino era cómo convivir, cómo relacionarse, cómo resolver un agravio, un crimen, cómo hacer justicia. Bueno, ahí nace, fíjense, la justicia, incluso en la ley del talión, en el que habla de ojo por ojo, diente por diente. Está en el Código de Hammurabi también, ahí que se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París, una estela de basalto, de piedra, basalto negra alta, que está tallado ahí, la primera norma escrita, donde se habla de ley, se habla de justicia, se habla de todos, de estos dos términos que son fundamentales para la historia del pensamiento jurídico, fundamentalmente, pero también político, porque tiene una relación directa con ello. Ahora, lo que dice Rodríguez Paniagua es que es medio difícil de entender que estos conceptos hayan nacido a partir de filosofar sobre el cosmos, que tienen que haber nacido de la relación entre las personas. Por eso Rodríguez Paniagua entiende que en realidad empieza a hablarse de ley y de justicia ya en el periodo mitológico, y que por lo tanto ya desde ahí podemos encontrar algunos elementos que hacen que esta idea de ley y de justicia se apliquen tanto a lo humano, tanto a la relación entre las personas, como a esa mirada que tiene el primer periodo de la filosofía, que es el cosmológico, sobre el cosmos, ¿no?
De Heráclito pueden encontrar ustedes que fundamentalmente trata él de hacer una filosofía y en su filosofía cosmológica pone al fuego como un elemento central, pero lo van a ver en el video, por eso voy a hacer muy cortito yo acá lo que les voy a contar, para que vayan viendo, que en realidad lo pone al fuego para explicar el movimiento, ya que una de sus líneas centrales de pensamiento es el cambio constante, el flujo continuo, ya que él dice que todo cambia. Muestra cómo el fuego va transformando todo y va cambiando todo, pero también hace una metáfora de uno de sus fragmentos, que es el más conocido, el que seguramente ustedes han escuchado cuando dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? Este fragmento está hablando del fluir del río, del fluir de la vida y de cómo el cambio siempre es constante. Pero también nos dice que no le tengamos aversión al conflicto, porque del conflicto nace la justicia. Incluso la pondera la guerra, por eso dice Polemos, dios de la guerra, va a permitir que darle a cada uno lo que le corresponde. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con mi profesión? Bueno, cada vez cobran más actualidad las palabras de Heráclito, los fragmentos de Heráclito, porque ahora estamos en una profunda transformación de nuestros códigos procesales penales, por ejemplo, en donde se pasa de un sistema inquisitivo a un sistema adversarial. Entonces, para llegar cuando ustedes lleguen a un juicio, ya ustedes van a estudiar con ese sistema adversarial. Nosotros no hemos estudiado con ese sistema, tenemos que aprenderlo ahora, lo estamos aprendiendo. Un poco a mí como fiscal me ha tocado todo el último año estudiar mucho este sistema adversarial, en donde el juez ya es imparcial e imparcial y solo invita a las partes a que debatan, discutan, luchen, si ustedes quieren, en la sala de juicio, y de esa lucha sale la justicia. Del conflicto, de esa lucha, de ese enfrentamiento, el juez, escuchando a uno y a otro, dicta una sentencia en la cual, si no hubiera escuchado a alguna de las partes, seguramente, muy probablemente no sea una sentencia justa. Por eso el juez tiene que escuchar tanto al fiscal que acusa como al defensor que busca defender al imputado, y de ese debate de ideas, de ese cruce, de ese choque, a veces muy encendido, al final el juez cerrará el debate y dirá, bueno, ahora voy a deliberar, pero habiendo escuchado ambas partes, habiendo visto la lucha, habiendo visto el enfrentamiento de las partes, recién va a poder llegar a la justicia. La otra de las ideas que se encuentran entonces en Heráclito es primero el flujo constante, pero que del flujo constante también podemos encontrar la aparición del conflicto, del conflicto, la posibilidad de llegar a la justicia, y para poder llegar a la justicia, la importancia de que existan contrarios, ¿no? Que es lo que estoy hablando. Por eso la otra de las ideas grandes que tiene Heráclito es la de la identidad de los contrarios. Es decir, que los contrarios hay que darles una identidad similar, porque esa identidad de los contrarios es la que nos va a permitir llegar al sentido de la justicia. En Heráclito, y a partir de la identidad de los contrarios, van a ver ustedes que los opuestos se complementan, ¿no? Por lo tanto, es necesario el defensor como el fiscal acusando, porque ese encuentro de estos dos contrarios que se complementan es lo que va a permitir ese producto superior, que es en este caso una sentencia justa. Y que al cabo de esa complementariedad entre los contrarios, de esa identidad de contrario, de ese enfrentamiento, si ustedes quieren, el juez va a poder dictar una sentencia en donde, si escuchó a todos y valoró a todos, hay buenos y malos jueces, por supuesto, un buen juez escucha todo, valora todo,
y le da su justa medida, su justa proporción a cada uno de los argumentos para llegar a una sentencia justa. Si la sentencia es justa, va a generar armonía. Entonces ustedes cuando digan, bueno, ¿cómo podemos evaluar si esta sentencia es justa? ¿No? ¿Cómo podemos evaluar si esta decisión es justa? Si esto es... Bueno, Heráclito, y a partir de él todo el mundo griego, ahí está la gran influencia de Heráclito sobre el mundo griego, nos trae la idea de armonía, que viene también de alguna manera del periodo mitológico y que está muy presente en el periodo cósmico, que es la primera parte de esa que les hablaba de la filosofía. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en el cosmos hay armonía, ¿no? Cómo todos los planetas rodean en órbitas y a pesar del Big Bang, que sería el conflicto, en el espacio se siente la música, la música cósmica, la armonía. Bueno, una sentencia justa trae armonía. ¿Cómo evalúan ustedes si hay armonía? Bueno, vayan a una sala de juicio, vean un juicio, estén presentes en la audiencia y ustedes van a sentir cuando termina el juicio, si el juez dictó una sentencia justa, cómo el público se levanta reconfortado, ¿no? No enojado, no embravecido, no alterado, ¿no? Incluso hasta para el imputado, que a veces es condenado, pero si la condena ha sido justa, en su debida proporción, hasta el imputado sale con la sensación de armonía. Se terminó el proceso, ya sabe dónde está parado, ¿no? Ya sabe lo que le corresponde, ya sabe la pena que tiene que cumplir, no estar en una situación de incertidumbre, en fin, ¿no? Genera un estado de armonía, una buena sentencia, una sentencia justa. Todo esto lo tomamos de Heráclito y ustedes lo pueden encontrar especialmente en su gran tratado, que es se llama De la Naturaleza, o su libro, su obra, que ahí dentro de ella hay 3 tratados, uno que se llama de universo, otro que se llama de política y el otro que se llama de teología. Ahora, bien, el pensamiento central en Heráclito es, sin lugar a dudas, el pensamiento antropológico o político. Pero, sin embargo, como hemos ido contando, que está mezclado en su forma de expresarse lo mitológico, porque recién está dando ese paso entre la mitología y la filosofía, vamos a encontrar muchos elementos cosmológicos también en su antropología, en su filosofía política, y elementos teológicos también, porque está mezclada ahí la idea de Dios y la de la salvación y la liberación. Por lo tanto, a Soguito González le pido por favor si lo puede desactivar el audio. Bueno, a ver si lo desactivamos, si no lo vamos a tener que... bueno, si me van entendiendo entonces, lo que les decía con respecto a estos 3 tratados sobre Heráclito, vean ustedes que por eso es importante también prestar atención sobre el Tratado de la Teología y el Tratado del Universo, por más que a nosotros lo que nos interese es lo antropológico, lo político, lo jurídico, porque para entender lo político y lo antropológico tenemos que entender algunos elementos de esa explicación cosmológica y teológica que también hace del universo Heráclito. Bueno, la armonía también aparece en el pensamiento del otro pensador que tenemos en la unidad, que es Pitágoras, ¿no? Con respecto a Pitágoras también hay un mapa conceptual. Bueno, acá está el de Heráclito y ahí está el mapa conceptual de Pitágoras. Yo un poco se lo fui colocando acá para que ustedes puedan ver lo que es un mapa conceptual. Estos están capaz que muy sobrecargados, ustedes podrán sintetizarlos, podrán mejorarlos o podrán hacer otro, pero para la recomendación que les doy es hacer un mapa conceptual. Fíjense, todo el pensamiento de Heráclito está puesto en este mapa conceptual y todo el pensamiento de Pitágoras
en este, es decir, en una sola página han quedado ambos. Ustedes podrán hacerlo mejor, no tienen por qué tomar este, simplemente un modelo. Probablemente no le podamos hacer de todos los pensadores que vengan posteriormente, pero por lo menos cuenten con esto como un modelo a seguir si es que quieren estudiar de esta forma, que se las aconsejamos porque les va a permitir estudiar razonando y no de memoria y buscando lograr un conocimiento significativo. Es decir, un conocimiento que les quede para el futuro y no que sea un conocimiento inerte, muy superfluo, que al poco tiempo se les borre, se les vaya. Que no es un problema de que ustedes no tengan memoria, o no así, sino es que es un problema de método de estudio, ¿no? Uno estudia el método memorista siempre es conocimiento superfluo, conocimiento inerte que se evapora muy rápidamente. Entonces, tratar de estudiar de esta forma va a permitir que ustedes logren un conocimiento que perdure, ¿no? Incluso después del parcial, incluso después de la materia, incluso después de recibirse, ¿no? El mapa, a ver si podemos abrirlo al mapa conceptual de Pitágoras. Yo no advertí de abrirlo al anterior. Bueno, ahí lo pude abrir un poquito más. Bueno, ¿qué tenemos? A ver qué podemos decir de Pitágoras, muy rapidito, alguna cosita de este mapa conceptual. Así ustedes después lo ven en el video, lo estudian ahí. Bueno, que no solo era un sabio, sino también un educador, un gran matemático, que da origen a una secta que se conoce como los pitagóricos, que funciona ahí en la Italia meridional, en lo que es la Magna Grecia, y que habían organizado una especie de comunidad de bienes, es decir, todos los bienes eran comunes a todos los integrantes de la secta. Vivían en comunidades encerradas, comunidades chicas, aislados, y empiezan a adquirir tanto poder y tanta influencia sobre el poder político que a mediados del siglo V son expulsados y perseguidos. Sin embargo, algunos pitagóricos siguen funcionando ya no en comunidades, sino en soledad, y hasta en lo que se conoce de Platón, de la historia de Platón, se aparecen algunos pitagóricos, incluso varios siglos después también, uno en particular que es amigo de Platón y que debate mucho con Platón. Es decir, que no se termina ahí la secta de los pitagóricos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decirles? Que de vuelta, fíjense esto que está en colores, lo más importante que aporta Pitágoras al derecho es de vuelta la idea de armonía, ¿no? Yo por eso les pido que tomen mucha nota de este concepto, que es un concepto griego, ¿no? Ya no lo van a ver en Roma ni en la Edad Media, no, es un concepto griego, la idea de armonía, y que es un poco, yo diría, una especie de control de calidad de la justicia. O sea, ¿cuándo es algo justo? Cuando trae armonía. Cuando la sociedad se siente plena y satisfecha porque hubo una decisión que les trajo armonía. Entonces ahí un gobernante habrá sido justo. Ahí un gobernante o un juez habrá dictado una sentencia justa. Si la sentencia o la decisión del gobernante no trae armonía al pueblo, no trae armonía a la sociedad, es una sentencia que hay que mirarla un poco con lupa, decir, me parece que esto no está tan bien, ¿no? Entonces la idea de armonía, y a partir de ella, la conciencia también, esto es lo más importante, por eso lo puse con colores, la conciencia de que existe también armonía en la acción práctica del hombre. Es decir, que lo que nosotros hacemos como conducta humana, en nuestro accionar cotidiano, también puede tener armonía, ¿no? Y que si nosotros logramos esa armonía, bueno, seremos más justos como personas, viviremos mejor, viviremos en armonía, pero que existe para el derecho también una norma de lo proporcionado, ¿no? Una norma que el derecho también busca la armonía, y que cuando esa norma trae armonía no pueda ser transgredida con la impunidad, ¿no? Fíjense, una norma como la del Código Penal que prohíbe el homicidio, ¿no? Que dice que tendrá una sanción con una pena privativa de libertad de 8 a 25 años que matare a otro, ¿no?
está buscando armonía, está buscando que la gente no ande matándose por la calle como si esto fuera el Far West, fuera la época de los cowboys, no sé, ¿no? Ustedes dicen, bueno, pero pasaba acá, ¿no? Ustedes han visto videos por las redes de gente con ametralladoras, tiroteando a los vecinos. Bueno, pasó en Tucumán, ¿no? No estoy hablando de... bueno, y que si alguien quiere transgredir esa armonía, es decir, esa norma de lo proporcionado, no pueda quedar en la impunidad, ¿no? Eso quizás sea lo más importante que nos trae Pitágoras. No quiero abundar mucho más porque ustedes lo van a ver en el video que les he dejado, lo van a ver en el texto que está, en los audios, pero obviamente la teoría central de él es la concepción matemática de la realidad, es decir, que toda la realidad puede reducirse a números, y si puede reducirse a números, puede reducirse a proporciones, y si puede reducirse a proporciones, podemos llegar a la idea de que la armonía se conforma a través de proporciones. Cuando están las proporciones justas en algo, ese algo trae armonía. Y que esa idea de armonía que nos dejan Pitágoras y también Heráclito, ustedes han visto que Heráclito también hablaba de la armonía cósmica, en fin, genera una tremenda influencia en el mundo griego posterior a ellos, y que de repente la armonía pasa a influir la música, la arquitectura, miren el Partenón, ¿no? El teatro, la poesía, la ética, incluso la religión, y como vemos también esto de lo jurídico, porque las normas de la acción práctica del hombre tienen que buscar también la armonía, y para encontrar la armonía tienen que estar dirigidas a la moderación, ¿no? A la proporcionalidad. Es decir, de acá surge también un gran principio del derecho que se aplica mucho en el derecho penal, que es la idea del principio de proporcionalidad. Todo tiene que ser proporcionado. Si se desdibujan las proporciones, deja de ser armónico. Si deja de ser armónico, deja de ser justo, ¿no? Entonces van siguiendo lo interesante de esta teoría de la constitución matemática de la realidad, que para muchos puede ser un delirio, ¿no? Puede decir, bueno, todo está relacionado con números, ¿no? La esencia de todas las cosas, las que tocamos, lo que somos, son números. Bueno, por ahí estaba delirando un poco Pitágoras, dirán algunos. Sin embargo, a este grupo de pitagóricos, que eran este grupo de la secta de Pitágoras, por ejemplo, debemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es sobre los lados del triángulo. Bueno, yo le puse un dibujito ahí en el video, pero ustedes lo ven de lo que es el teorema de Pitágoras. Ustedes búsquenlo después. O bien la tabla de multiplicar, ¿no? También le debemos a los pitagóricos y a Pitágoras la tabla de multiplicar. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, empiezan investigando y descubren la relación matemática que hay entre la altura del sonido y la longitud de las cuerdas de un instrumento musical. Y ven que se repite siempre esa altura del sonido con relación a la cuerda. Entonces, a partir de ahí empiezan a derivar y empiezan a encontrar relaciones matemáticas a todo, que todo tiene una relación matemática, ¿no? Y a partir de ahí van buscando que esas relaciones matemáticas siempre son en la búsqueda de la armonía. Por supuesto, ahí ellos, como, igual que les decía antes, es una secta científico-religiosa. Entonces, esta secta científico-religiosa busca a partir de la ciencia la liberación. Busca a Dios a partir de la ciencia. Claro, ustedes recuerden que para ellos Dios es la naturaleza, ¿no? Dios es el cosmos, Dios es el universo. Pero en ese... ¿Qué? Qué culiao, Doc, ¿me puede poner como coanfitriona así puedo silenciar a los alumnos? Sí, acabo de eliminarlo directamente, que se pone a decir que no sé perfecto, qué. sí, perfecto. Ya está eliminado. No puedo ahora porque estoy compartiendo pantalla. Que salga de acá, Karen, te pongo como anfitriona, ¿no? Bueno, Doc, no hay drama. Tengan cuidado, chicos, cuando dicen las cosas que dicen, porque lo estamos escuchando, ¿no? Si hay que prender el micrófono, ¿no? Si quieren decirla, apaguen el micrófono.
Bueno, lo que les decía un poco, en toda esta filosofía ustedes van a ver elementos religiosos, elementos cósmicos, elementos del universo, porque es un momento, ustedes traspólense ahí, entiéndanlo, viajen hasta allí y entiendan que están en el siglo VI a.C., están en el siglo V a.C. Entonces compréndanlo, demasiado hecho esta gente, demasiado aportó esta gente. Entonces hay cosas que podrán decir, che, pero esto es muy pomposo, muy... Y bueno, están escribiendo y están saliendo del periodo mitológico, entrando a la filosofía, están en el periodo cosmológico, pero por supuesto que vas a encontrar esos elementos en la redacción de ellos, tan pomposas y tan rebuscadas y tan remelicadas, bueno, pero es así. Esto, en esta relación que yo les explicaba recién entre la altura del sonido y la longitud de las cuerdas, es el punto de partida para que ellos empiecen a buscar la relación de todo con los números y la relación de todo con la matemática. Ahora, lo que nos dice el autor Rodríguez Paniagua es que en realidad, más que la esencia de las cosas en los números, lo que en realidad están buscando los pitagóricos y Pitágoras es algo más importante. Es a partir de esa numerología poder explicar el universo. No es tan importante que sea la esencia misma, pero sí que a partir de los números esto se puede explicar. Yo no quiero avanzar mucho más porque me parece que ustedes tendrían que leerlo a estos textos, escucharlos, ver los videos, y en otra clase me hacen preguntas. Pero creemos que el material es sobreabundante que le dejamos, es corto, no es largo, pero sí es profundo, como ustedes ven. Fíjense, si ustedes creen que Pitágoras deliraba, fíjense esto que ha ido descubriendo la ciencia moderna, ¿no? Que todas las flores y las plantas ilustran una serie matemática, ¿no? La serie que se llama de Fibonacci, que aparece en el Código Da Vinci, aparece en algunas películas, ¿no? Fíjense que todas las semillas de la flor del girasol, o de las flores en general, tienen este principio matemático dentro de la flor, ¿no? Fíjense que todas se organizan en espirales, y el número de espirales va siempre en el sentido de la aguja del reloj, en 55, y el número de espirales en el sentido inverso siempre es 89, ¿no? Fíjense acá en la foto, si están viendo lo que es la perfección de una flor de girasol, y cómo adentro de cada esa organización perfecta en que se van organizando las semillas, hay relaciones matemáticas perfectas. Ahí están las relaciones matemáticas de cómo se va dando los números, exactamente cumpliendo esa famosa serie de Fibonacci, ¿no? O las ramas de un árbol, por ejemplo, ¿no? O el corazón de una manzana, en fin. Entonces, para que ustedes vean que tan delirante no era Pitágoras, ¿no? Que había cosas que si él las estaba diciendo era porque las habían estudiado o mucho. Pero eso es simplemente para dar un ejemplo de esto que pasa en la naturaleza y que hay relaciones matemáticas. Ahora, fíjense cómo ustedes pueden traspolar esta cuestión de la matemática al derecho, a lo que ustedes tengan que hacer como abogados. Yo les voy a contar simplemente una anécdota de un año en el que éramos presenciales, no virtuales todavía. Entonces, más o menos como pasa ahí, porque esto de que me pongan muchos alumnos en la comisión, y incluso de aquellos que, incluso muchos más de lo que podemos nosotros dar abasto, en fin, en este momento somos 6 docentes, pero durante muchos años hemos sido solo 3, y nos ponían 2.000 alumnos, 3.000 alumnos. Bueno, una vez en una discusión que tuve con el decanato, le planteaba yo que eran muchos alumnos para la cátedra, que deberían o crear más cátedras, o poner más docentes, o crear más comisiones, o buscar algo, ¿no? Para que nosotros podamos cumplir bien nuestra función. Y bueno, alguien que quiso chicanear dice, bueno, ¿y por qué usted dice que son muchos alumnos? Bueno, primero porque ninguna de las cátedras de los años superiores
tienen la cantidad de alumnos que tenemos nosotros, y generalmente esas cátedras tienen muchos más docentes que lo que tenemos nosotros, ¿no? Pero dice, bueno, pero ¿de dónde saca que no? Yo le digo, esto no es justo que ustedes pongan tantos alumnos en una cátedra. Dice, bueno, pero ¿cómo, en qué se agarran? Y le digo, muy sencillo. Digo, por eso vean ustedes la foto y ahí se van a dar cuenta la cantidad de alumnos que había, por ejemplo, en la última clase del año pasado presencial. Le digo, el número justo que me podés poner en una comisión de la materia es tanto, y le doy un número, ¿no? Y me responde, ¿y de dónde saca ese número? ¿Por qué dice eso? Y bueno, sencillamente porque la cantidad de butacas que tiene el aula es ese número. Me pones un alumno más, ya tiene que estar sentado en el piso. Ya no es justo, ¿no? Fíjense cómo los números sirven para acercarse a la justicia, ¿no? Para acercarse con precisión a la justicia. Entonces, no estaba tan errado de ninguna manera Pitágoras, los pitagóricos, y para que ustedes a partir de estos pensamientos entiendan que en la justicia también hay proporciones, ¿no? Y que esas proporciones, cuando uno pone una pizca de más o de menos, ese producto deja de ser justo, esa sentencia deja de ser justa, esa decisión deja de ser justa, y que hay que ir un poco para atrás, ¿no? Y que hay que repensar las cosas, y que por eso hay que escuchar a todos, y por eso cuando un juez dicta una sentencia penal tiene que analizar bien los atenuantes a favor del imputado, pero también bien los agravantes, porque al atender los agravantes también está atendiendo a la víctima, ¿no? Y tanto el imputado como la víctima se merecen la sensibilidad de los operadores del derecho para contenerlo, ¿no? Y para decirles, acá está el sistema, para darte una explicación de lo que pasó, y para reponer las cosas en su lugar justo, y ahí fíjense bien en todo lo que estamos aprendiendo acá, para traer de nuevo armonía, ¿no? Para recuperar la armonía de la sociedad, de esa familia, de esas víctimas, hasta incluso del imputado, para decirle, bueno, si alguien leyó Crimen y Castigo de Dostoyevsky, fíjense cómo termina la novela y cómo el imputado se sienta, el que mata a la prestamista, a la usurera, cómo termina sintiéndose feliz y satisfecho después cuando tiene que ir a cumplir con su condena, porque siente que la decisión de la sentencia también le trajo armonía a él, a su espíritu. Bueno, esta es la clase. Esto que les acabo de dar es la unidad 1, por lo pronto un somero, una somera síntesis, ni siquiera una síntesis, sino simplemente explicando las cosas que yo pienso que son más importantes de estas dos unidades, pero las dos, de esta unidad, perdón, pero toda la unidad está desarrollada en 3 videos que ustedes lo van a poder ver ahí tranquilos, en el blog, en fin, como quieran. Y si sigue estando el doctor Hugo Navas, le voy a pedir en estos minutos que restan que les cuente un poco sobre el aula virtual. Si lo veo ahí al doctor Hugo Navas. Acá estoy, Carlos. Ahí te pido, Huguito, si podés, por favor, doctor Navas, si usted puede explicarle a los alumnos. Si me permiten, voy a compartir pantalla, contarle un poquito cómo se entra, y después también le pediría a Mara o Karen que expliquen el examen, ¿no? Cómo va a ser el examen a través de esta misma plataforma virtual. Sí, yo no sé si está habilitado para... Ahí está como coanfitrión, Hugo. Perfecto. Para que puedas compartir pantalla y que compartas lo que vos quieras, ¿no? Bueno, ante todo... Antes de disculparme, le pido disculpas a todos los que veo que me han estado haciendo preguntas en el chat, porque son cientos de preguntas y iba a cortar la exposición si empezaba a responder una por una. Ya ahora, mientras va hablando Hugo, un poco miro eso y veo si algo puedo responder, ¿no? Gracias, Hugo, y te doy la palabra. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, permítame presentarme. Como bien decía el doctor Saltor, que es el profesor encargado de la cátedra, mi nombre es Hugo Navas, soy profesor de trabajos prácticos regular por concurso de la materia, junto con el doctor Mariano Fagalde. Y como bien les decía el doctor, tenemos 2 recursos tecnológicos que les pueden servir a ustedes para prepararse para los exámenes y para aprender los contenidos del programa. El primero, como ya les mostró el doctor Saltore, es el blog de la cátedra, que les estuvo recién mostrando, y el que yo voy a compartirles ahora es el aula virtual,
en el campus oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Voy a intentar compartir. Ustedes me dirán si se está viendo. Carlitos, ¿me decís si se está viendo? Ahí se está viendo, sí, sí, se está viendo. Perfecto. Perfecto, se ve. Muy bien. Entonces, como les decía, es el campus oficial. Voy a ir un poquito más atrás. El campus oficial, campus 4, de la universidad, de la Facultad de Derecho, donde ustedes van a tener el aula virtual de la cátedra. Les pido disculpas, está un poquito lenta el internet, evidentemente. A ver si allí se carga. Bien. Este es el aula virtual, entonces, donde ustedes van a poder, en un formato distinto al del blog. El aula tiene un formato por pestañas. Pestañas es cada una de estas pequeñas, que está en distintos colores, que les van a permitir a ustedes acceder al contenido de cada unidad, ¿sí? Esta es la presentación de la cátedra, ¿sí? Con las palabras de bienvenida del doctor Saltor, y donde además tienen el link para sumarse también al blog de la cátedra. Y allí estamos detallados los docentes de la cátedra. Esta es una obra renacentista del 1500, de el gran Rafael, un pintor renacentista italiano, que es denominada la Escuela de Atenas. En esta obra ustedes pueden ver representado a los grandes filósofos y pensadores de la antigüedad clásica greco-romana, ¿sí? Pintados por Rafael, y que actualmente se encuentra en los palacios del Vaticano, el Palacio Apostólico en la ciudad del Vaticano, en Roma. Si ustedes van haciendo clic en cada una de las pestañas, van a ir desplegándose el contenido de las mismas. Y aquí empiezo a responder un poco todas esas preguntas que nos hacían por el chat del Zoom recientemente. En cada uno de las pestañas ustedes van a encontrar el contenido de la materia, ¿sí? Van a encontrar el link para el programa de nuestra materia, que ya compartió el doctor Saltor y les estuve explicando, y una breve explicación de cuál es la bibliografía oficial, ¿sí?, que ustedes deben conocer y estudiar para poder aprobar los exámenes. Acá van a tener el link para la resolución del Consejo Directivo, donde se aprueba el programa, y también van a encontrar la bibliografía. Las cátedras, por pedido expreso del doctor Saltor, les facilita a ustedes el material de estudio. Estamos en este momento pasando por una virtualidad en virtud de la pandemia del coronavirus, y entendemos que muchos de ustedes se encuentran lejos de Tucumán, en otras provincias del norte argentino, generalmente, en Santiago, en Jujuy, en Salta, o en otras provincias. Entonces la cátedra les facilita el material de estudio para que ustedes puedan llevar adelante la materia. Algunos preguntaban, ¿qué es tomo? Bueno, la obra del autor principal, que es Rodríguez Paniagua, que se llama Historia del Pensamiento Jurídico, se encuentra dividida en 2 tomos. Los temas que corresponden al primer parcial lo van a encontrar en el tomo 1. Y generalmente los temas que corresponden al segundo parcial los van a poder encontrar en el tomo 2 de la obra de Rodríguez Paniagua. En la siguiente pestaña, ustedes van a encontrar el cronograma de clases, es decir, la cátedra les facilita a ustedes días y horarios de clase y de cada tema que van a poder ir siguiendo en las clases, ya sea sincrónicas, como la que estamos teniendo ahora en Zoom en vivo, o en otras clases asincrónicas que se encuentran ya los materiales subidos al aula virtual. Las distintas preguntas que ustedes hacían respecto del régimen de cursado, cuántos parciales habían, si existían recuperaciones, la modalidad
de los exámenes, ustedes van a poder encontrarla en esta pestaña. El régimen de cursado de la Facultad de Derecho, el SUC, establece 2 exámenes parciales que necesariamente ustedes tienen que aprobar con una nota 6 o superior para poder pasar a rendir el segundo parcial. Aquí en el artículo 7 del SUC, que la cátedra les transcribe, van a poder encontrar ustedes toda la normativa aplicable para el cursado y aprobación de los parciales. Y a continuación, el cronograma por día, por fecha, por tema, por tipo de actividad sincrónica, es decir, en directo, por videoconferencia, por Zoom o por Meet, el horario de cada clase y quién va a ser el docente que va a estar a cargo del dictado de esta actividad sincrónica o la clase en vivo. En lo particular conmigo, ustedes tendrán la clase del día 28 de abril, donde veremos a San Agustín, Agustín de Hipona, ¿sí? El día 28 del 4 a las 16 horas. ¿Sí? Pero podrán encontrar todas las actividades. Inclusive podrán encontrar, ya que preguntaban por el chat recién, las fechas del primer parcial, ¿sí? Y las fechas del segundo parcial también. Ahí termina y vamos, ¿que no? Pero que no de ahí nos vamos a tu casa. Sí, sí, señorita, si por favor puede apagar el micrófono, se lo voy a agradecer. Muy bien, ese es el cronograma de actividades, el programa y la bibliografía. Y como les explicaba el doctor Saltor, haciendo clic ustedes en cada una de estas pestañas, van a poder encontrar los materiales de cada unidad. Es importante resaltarles que la cátedra facilita materiales tecnológicos que tienen que ver con audios, como pueden ustedes ver de las clases, los mapas conceptuales que el doctor Saltor les indicaba recientemente, y también los videos explicativos de cada unidad. Pero lo importante es de destacar que estos materiales audiovisuales que la cátedra les facilita para que ustedes puedan mejor entender el contenido de cada unidad, no de ninguna manera reemplazan a la bibliografía oficial, que es el libro de Rodríguez Paniagua, ¿sí? En la siguiente pestaña, así ustedes podrán entrar a cada unidad donde estarán los distintos recursos para que ustedes facilitarles el estudio de la materia. A ver. Muy bien. Aquí, por ejemplo, la unidad 2, donde van a estudiar a Sócrates, ¿sí? Se les hace la unidad 2, los sofistas y Sócrates. Encuentran ustedes los audios, ¿sí? De cada tema, con los PowerPoints que la cátedra les facilita para un mejor entendimiento, como guía de estudio. Pero lo importante, como les recalcaba, es que la bibliografía específica que ustedes necesariamente tienen que estudiar es el libro de Rodríguez Paniagua. Todas estas PowerPoint, audios o videos, lo que hacen es servirles como guía y como ayuda para comprender el texto principal de Rodríguez Paniagua. Y así, si ustedes van yendo a cada unidad, van a encontrar los distintos temas de cada bolilla o unidad de la materia. Lo que les quería resaltar también es que si ustedes van a la pestaña correspondiente aquí que dice primer parcial y hacen clic en ella, a ver si se abre, van a poder encontrar los temas que corresponden al primer parcial y las fechas. Muy bien. ¿Se está viendo allí? Ustedes me dicen si no lo ven. Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, la fecha, el primer parcial y su recuperatorio. Recuerden ustedes
que por el Sistema Único de Cursado tienen un primer parcial que deben aprobar con nota 6, y en caso de no obtener esta nota, o de estar ausentes en el examen parcial, tienen derecho a un examen recuperatorio. ¿Bien? Aquí van a encontrar los temas que están incluidos, el detalle de cada unidad, que ustedes van a poder encontrar en Rodríguez Paniagua, ¿sí? Y también veía recién que ustedes consultaban por el chat cuál era el horario de los exámenes. Como primera medida, los exámenes, acá ustedes tienen fijado, según el cronograma que ya les mostré, el examen para el día 12 de mayo, el primer parcial. Los horarios, los días y horarios son siempre los mismos de los días y horarios oficiales de clase. Es decir, ustedes solo pueden ser evaluados en el horario de la clase, es decir, de 16 horas en adelante. Ya veremos por la cantidad de alumnos, seguramente se tendrá que establecer un sistema de turnos por orden alfabético en virtud de la cantidad de alumnos, ¿sí? Pero siempre los días y horarios de clase, es decir, lunes o miércoles de 16 a 18 horas. Y el examen es escrito con la modalidad multiple choice. ¿Bien? También ya tienen ustedes aquí facilitados los temas que corresponden al segundo parcial, ¿sí? Para que puedan ustedes ir viendo y adelantándose en base al cronograma. Es decir, si ustedes ya la cátedra les ha facilitado el cronograma de la clase y de las unidades que van a tener que ver, lo ideal sería que puedan adelantarse a este cronograma para que el día de la clase puedan ustedes haber ya visto o leído los materiales que corresponden. Así puedan aprovechar de una mejor manera la clase en vivo con el profesor. E inclusive, luego de que el profesor haga su exposición, plantearle algunas dudas o inquietudes que puedan tener sobre cada unidad. Por último, quisiera mostrarles aquí, hacia la derecha, tenemos una parte en el aula virtual que dice avisos recientes, ¿sí? Allí se van a ir colocando distintos temas que la cátedra quiera ir resaltando e informándoles respecto de los exámenes, respecto de las clases sincrónicas. Por ejemplo, cualquier cambio que hubiere en una clase por alguna razón de fuerza mayor, ¿sí? Va a ser avisada a través de estos medios como avisos. Aquí tenían ustedes entonces el primer aviso que habíamos puesto con una sirena, con GIF del movimiento para que resaltara su importancia, que la clase inaugural iba a ser el día de hoy y le habíamos facilitado el link del Zoom de la reunión de hoy. Entonces, en este link de avisos ustedes van a tener todas las novedades e informaciones respecto de las distintas clases o de las consultas que nos hagan también. Está un poco lento el internet. Bueno, así a grandes rasgos queríamos presentarles el aula virtual de la cátedra. Recuerden que está siempre en el campus 4 de la UNT, que corresponde a la Facultad de Derecho, ¿sí? Y siempre, insisto con esto, tengan en cuenta el cronograma de clases que la cátedra les ha facilitado para que puedan ustedes estar situados en tiempo y en espacio respecto de las distintas temáticas que se van a ir abordando por cada docente en el día asignado, ¿no? Esto Gracias, es muy importante, Hugo, que ustedes lo conozcan. Gracias, Hugo. Bueno, acá, ahí alguien preguntaba en el blog si había que estudiar del blog o del aula virtual. No, hay que estudiar el libro, ¿no? Nosotros vamos a evaluar desde el libro. Todo lo demás es un material de auxilio para que ustedes puedan tener otra forma más amena de poder comprender el texto del libro,
¿no? Por eso los videos, por eso el mapa conceptual, por eso los audios. Pero nosotros vamos a hacer las preguntas del examen y las vamos a sacar del libro, ¿no? Creo que ya para el segundo parcial puede ser que exista algún autor que no lo trate el libro, nosotros le vamos a dar el material oficial de donde van a estudiar, ¿no? Que va a ser un texto de la cátedra, ¿no? Por ejemplo, con Ana Aren o con Miguel Reale, que tenemos textos oficiales de la cátedra, y ustedes van a estudiar de ahí. Alguien pregunta ahí qué libro. Bueno, es el libro que le estuvo explicando recién el doctor Hugo Navas y que le mostró dónde está el libro, dónde lo pueden bajar. Alguien me pregunta sobre los cuadernillos de Guillo, ¿no? Y yo les voy a contar una anécdota, ¿no? Algo que pasa en una materia de contrato. Un alumno que va a rendir contrato y el doctor Guayar, que ya falleció, cuando el alumno empieza a hablar y empieza a dar una explicación sobre la teoría de los contratos, que era cualquiera, ¿no? Cualquier cosa. De repente el doctor Guayar le pregunta, ya cuando el doctor Guayar miraba asombrado, porque estaba escuchando cosas que nunca había escuchado en todos sus años de especialista en derecho de los contratos, y entonces le dice al alumno, ya cansado de escuchar cosas absolutamente ridículas, le dice, y dígame, ¿de dónde estudió usted? Y el alumno se queda pensando y en un momento le dice, de Guillo. Bueno, ¿cuánto tiempo piensan que duró ese alumno en el examen? ¿No? Segundo, porque estaba corrido del aula. Ustedes tienen que estudiar libros, ¿no? Estudien de libros, no estudien de Guillo, ¿no? O de quien sea, discúlpenme por Guillo, de quien sea. Estudien de libros, ¿no? Entonces, tengan cuidado, es decir, como le pasó al doctor Guayar, Guayar siempre contaba esa anécdota, ¿no? Ya falleció el doctor Guayar, que a un alumno le había dicho que había estudiado de Guillo, ¿no? Bueno, nosotros le hemos colgado el libro de un autor muy prestigioso, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que incluso fue mi profesor en el doctorado en Filosofía del Derecho, y es uno de los libros más reconocidos en el mundo con respecto a esta materia, que es la historia del pensamiento jurídico, fundamentalmente, ¿no? Así que valoren el libro. Con este libro también estudian los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que junto con la Universidad de la Sorbona son las más grandes de Europa, ¿no? O sea que es un libro de altísimo nivel y que nosotros los hemos conseguido, no se consigue en Argentina, muy difícil porque es una editorial española y un poco con los problemas que tiene Argentina para la importación, hasta incluso de libros, entonces ha sido muy difícil traerlo. Gracias a algunos alumnos que lograron adquirirlo en forma digital, como ebook, lo tenemos, ellos nos lo facilitaron, alumnos del año pasado, me parece, y se los hemos colgado. Entonces, ¿ustedes dónde van a adquirir el material para estudiar? Bueno, es gratis, chicos, está el libro, y es un libro de altísimo nivel, y lo tienen, como le dijo el doctor Navas, en el aula virtual, y lo tienen en el blog, lo tienen en distintas partes. Entonces, estudien de ahí, no tienen que gastar nada, nosotros no queremos que gasten un peso, ¿no? Estudien de ahí. Ahora alguien me preguntaba por el chat, ¿y lo podemos imprimir? Sí, lo pueden imprimir, ¿no? O sea, bájenlo si tienen una impresora, tienen una computadora, o alguien que tiene en algún lugar una impresora buena, ¿eh? Bueno, imprímanlo ahí, o bueno, no pueden todo, bueno, impriman la parte que van a estudiar, no impriman todo el libro, impriman solamente esa partecita que es el capítulo que corresponde a lo que tienen que ir estudiando. Recuérdense lo que dije al principio, vayan paso a paso, ¿eh? No den saltos. Me preguntaban si Heráclito y Pitágoras están en el libro. Sí, está en el libro, y todo lo que les dije hoy va a coincidir con lo que dice Rodríguez Paniagua en el libro, no van a encontrar ninguna fisura. Alguien me dice que no puede leer el PDF. Bueno, estoy viendo eso en el chat, ¿no? Vamos a ver, por ahí Karen y Eli, fíjense si ustedes lo pueden leer, si lo pueden abrir, y a ver si le damos después una explicación a los chicos que no pueden abrir. Cuando se refiere al PDF, supongo que se está refiriendo al libro de Rodríguez Paniagua, ¿no? Perdón, Carlitos, los PDF que están en el aula virtual están chequeados y sí se los puede abrir perfectamente, ¿no? Bien, perfecto. El tomo 1 y el tomo 2.
Y si me permitís algo que estoy viendo en el chat que están preguntando y que me olvidé de decir recién, es que el examen parcial de la materia es necesariamente a través del campus de la facultad, a través del aula virtual. Allí se va a poder realizar el examen. Y necesariamente para hacer el examen tienen que estar matriculados en el aula virtual. ¿Sí? Eso quería aclarar. Ahí veo que hay agrupaciones que están entrando al chat y haciendo política. Les pido por favor que no hagan política durante la clase, digamos, ¿no? Acá estamos tratando, por más defensores que somos de la política y enseñamos eso en clase, que no sea un lugar de disputa política el aula. ¿Eh? Háganlo en el pasillo, háganlo en otra parte. Doctor, sí, en cuanto a eso quería decirles a los alumnos, bueno, ellos son nuevos en la universidad, pero que tratemos de tener la formalidad que la facultad merece, ¿sí? En el chat también, los docentes estamos leyendo el chat, así que por favor traten de escribir teniendo en cuenta eso, y no escriban por escribir, porque por ahí el compañero que no llegó a leer pierde información importante. En algunos casos se llegó a clausurar el chat. No lleguemos a eso, por favor. Traten de usarlo con la formalidad que deben hacerlo, ¿sí? Sí, el año pasado en una clase algunos inadaptados empezaron a insultar a las compañeras o bueno, faltarles el respeto por el chat, ¿no? Por favor, ¿no? Por favor, estamos en la universidad, ¿no? Así que por favor, déjenlo eso para otro lugar, para otro momento. Acá estamos tratando de hacer algo distinto, algo superador. Entonces, puede ser que les parezca una picardía, pero bueno, no nos sirve, ¿no? No nos sirve, no nos causa gracia. Molestan a los alumnos, muchos trabajan, muchos tienen poco tiempo, muchos viven lejos, muchos tienen una lucha muy importante para poder estudiar y estar acá. Por favor, no les hagan perder tiempo, no los molesten. Doc, en cuanto a los que no pueden entrar al campus, no sé qué problema pueden tener, porque no hay admisión en el campus, solamente tienen que entrar. Hugo, ¿vos podrías aclarar algo? Sí, hay automatriculación, creo, Hugo, ¿no? Es automatriculación. Ya tenemos, hemos superado los 1000 alumnos matriculados ya, holgadamente. Chicos, los que no puedan ingresar al campus, lo que primero tienen que hacer es registrarse en el campus virtual, ¿sí? Una vez que ustedes están registrados en el campus virtual con su DNI, con su correo electrónico, con sus datos personales, recién van a poder matricularse en el aula, ¿sí? Si alguno tiene inconvenientes para registrarse en el campus virtual, tiene que dirigirse a la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho. Ellos son los que les van a solucionar los inconvenientes que pudieran llegar a tener. Entonces, se registran en el campus y recién pueden matricularse en el aula virtual. Y para poder rendir el examen es necesario que estén matriculados en el aula virtual, que va a ser el espacio a través del cual se van a tomar los exámenes parciales. Lo repito, doctor Saltor, porque lo están escribiendo en el chat permanentemente, ¿no? Sí, me parece bien. Sí, yo quería preguntarle a Karen o Mallory si quieren ellas explicar algo del examen, porque hay algunas preguntas. Yo les había pedido que vayan paso a paso, que no den saltos, ¿no? Parece que ya están, al empezar a preguntar hoy sobre el examen, ya están empezando a dar saltos, ¿no? Pero bueno, para calmar un poco la ansiedad y llevarle un poquito de armonía, ya que hemos hablado de eso, no sé si pueden Eli o Karen, no sé si ahí la dejo a Male, Doc, y yo me despido. Hola. Porque tengo que ir ahora, tengo un compromiso, así que me despido. Saludos a todos. Muchas gracias, Karen, muy amable, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, un gusto como siempre. Hasta luego. Hasta luego, Karen. Chao, Karen. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien, Malery. Hola a todos. Me presento. Mi nombre es Malery Rizzo, soy docente auxiliar de la cátedra. Les doy primero a todos la bienvenida y les deseo muchos éxitos en el cursado de la materia. Con respecto al parcial, ya bien explicó el doctor Navas que ustedes cuando ingresen al campus de la facultad y posteriormente al aula virtual de la materia, esta la van a encontrar que está organizada en diferentes pestañas.
Ahí cuando el doctor Navas compartió pantalla, se han podido observar, había una pestaña que decía examen 12 del 5, primer parcial, ¿no? Bueno, ese día se va a habilitar en esa pestaña un link a través del cual ustedes van a poder acceder al parcial, ¿no? Que los va a redirigir a un cuestionario que va a consistir en 10 preguntas de opción múltiple, en las que ustedes van a tener que elegir en cada una las respuestas que consideran correctas, ¿no? Van a disponer también eso de 20 minutos para realizarlo el examen, y en cuanto a la calificación, las preguntas, el puntaje que va a otorgar cada una, las correctas otorgan 1 punto, las que son respondidas de manera incorrecta restan 1 punto, o sea que tienen una puntuación de -1, y las que no responden no suman ni restan. Es decir, que si ustedes han contestado 5 preguntas correctas y 5 incorrectas, el puntaje va a ser un 0. Si han contestado 5 preguntas y no han contestado las otras 5, bueno, el puntaje es 5. ¿Qué más? También al momento de acceder al cuestionario van a ver que las preguntas se les van a presentar de manera individual. Y una vez que ustedes han contestado, ya sea que contesten o decidan pasar a la siguiente pregunta, después no tienen la opción de regresar nuevamente para o confirmar la respuesta o contestarla, ¿no? Una vez que ya han decidido pasar de preguntas, ya no pueden volver. Así que, bueno, eso en cuanto al parcial, ¿no? Eso es en cuanto al parcial. Así que no sé si tienen alguna duda más con respecto a eso. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿El parcial es sincrónico o cómo? Porque eso no entendí bien, digamos. Eso lo explicó un poquito el doctor Navas, de que dependiendo de la cantidad de alumnos que logremos confirmar que son, se los va a dividir en grupos. El parcial va a iniciar en el horario del cursado, que es a las 4 de la tarde, pero bueno, entiendo que una semana antes quizás ya podemos estar avisando en cuántos grupos se van a dividir y en qué horario tienen que ingresar cada grupo, ¿no? Que van a estar ordenados por orden alfabético. Dale, gracias. De nada. No sé, ¿tienen alguna consulta más, chicos? Voy a agregar ahí que es, bueno, primero disculpe, buenas tardes doctora, a todos. le quería hacer una consulta. Cuando rindamos el parcial, ¿tenemos que tener prendida la cámara? No, porque es un cuestionario. Ustedes cuando ingresen, el link los va a dirigir a un cuestionario, que no se necesita cámara, digamos. No, exactamente, fíjense que el parcial está pensado para que un alumno con mínimos recursos tecnológicos pueda rendirlo o aprobarlo sin mayor dificultad. Por eso otras cátedras por ahí piden 2 cámaras, piden qué sé yo, no sé. Nosotros sabemos que no todos pueden tener acceso a tanta tecnología, entonces el parcial está pensado hasta que incluso que ustedes lo puedan hacer desde el teléfono, ¿no? Y que si no tienen internet en la casa, que puedan ir al McDonald's y hacerlo desde el McDonald's. No sé, digo el McDonald's, no quiero hacer propaganda del McDonald's, pero en cualquier lugar que tenga internet, ¿no? Y sí les recomiendo que si no tienen una buena red de internet en la casa, busquen en algún lugar, no sé, qué sé yo, el Hotel Sheraton, por ejemplo, ¿no? Tiene internet, es muy bueno, es abierto, van, se sientan, hacen el parcial. Ustedes me dirán, bueno, pero hay que pagarse un café. Bueno, vayan al McDonald's, que no hay que pagar nada. O vayan a un lugar que sea público, sea abierto, que haya internet. Revisen el día anterior, los días anteriores, en qué lugar van a hacer el examen para que no tengan dificultades ese día y no incluso sea un elemento más para ponernos nerviosos, ¿no? Entonces, si ustedes están tranquilos, pues ya el día anterior dicen, bueno, en tal lugar va a haber internet, ya lo he probado, entonces me voy a ir 20 minutos antes del examen, me voy a acomodar. Seguramente no está previsto, pero yo entiendo que va a ser así. Van a ir con el libro, van a ir con los apuntes y van a tratar de auxiliar con todo lo que puedan. Nosotros lo consideramos como posible, obviamente. Entonces, profesor, yo tengo una pregunta. ahora, digamos,
prevean estar en un lugar que tenga internet con anticipación para que no tengan esa dificultad. Sí, Paz. Decime. En el tomo 1 estarían las 9 unidades, ya ahí. Sí, me parece que no lo he visto bien el cronograma, creo que las 9 unidades están en el tomo 1, sino ustedes despreocúpense de eso, nosotros a medida que vamos dando las unidades, vamos verificando que esté el material, ¿no? Por ejemplo, Carlos, en el tomo 1 de Paniagua, perdón. Porque vos, Hugo, tenés Ana Aren, pero creo que Ana Aren está en el segundo parcial, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, bueno. Exacto. El primer parcial se encuentra completo en el primer tomo de Rodríguez Paniagua, que, vuelvo a insistir, está colgado ya en el aula virtual los 2 tomos, ¿sí? Y creo que una compañera lo descolgó ahí en el chat, en PDF, para que los que no podían bajarlo del aula virtual lo bajen acá por el chat, ¿no? Creo que... Bien, muchas gracias. Sí, me parece que ahí ya les digo quién lo ha descolgado. Lo he visto, que estaba hace un rato ahí que alguien se había puesto a ayudarlos y le había puesto el... Bueno, son tantos mensajes, chicos, que no sé dónde iba a parar. Pero buenas tardes, doctor. Alguien lo puso. Sí, Joaquín. Sí, doctor, quería hacer una consulta. O sea, estuve leyendo la primera unidad y quería pedirle alguna recomendación o qué es lo que usted me podía orientar para una forma de una lectura más comprensiva, porque he notado que por ahí... Disculpa, Joaquín, ahí Lautaro Campero acaba de poner en el chat para que lo puedan descargar, ¿no? Les comento eso para los que están preocupados. Sí, discúlpame que te interrumpí. Sí, doctor. No, más que nada quería pedirle alguna recomendación como para realizar una adecuada lectura, ¿no? De lo que es la bibliografía, porque, bueno, entiendo que por ahí se hace un poco compleja el tema de esto de los pensadores y entender en sí, como, bueno, recién ahora que usted explicó del tema del fuego y eso, pude entender algo de lo que ya había leído, pero bueno, por ahí se hace un poco confuso en algún punto. Sí, bueno, por eso yo he hecho insistente explicación de que eso a medida que avancemos va a ir desapareciendo, ¿no? Porque a medida que avanzamos en el programa de los pensadores, ya empieza a aparecer los componentes, las influencias mitológicas, y ya empezamos a hacer filosofía pura. Creo que muy cerca ya viene Sócrates y Platón, que ya son, bueno, los filósofos probablemente más importantes, más grandes de la historia, junto con Aristóteles, ¿no? Entonces ya es filosofía con mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, solo en esta unidad ustedes van a encontrar algunos de estos componentes así mitológicos, que son pintorescos, digamos, tómenlo. Entonces, en vez de decir, cuando lo empiecen a leer a Pitágoras o, bueno, a Heráclito, y, por ejemplo, Heráclito cuando habla del fuego y qué sé yo, en vez de decir, bueno, ¿qué se ha fumado no, ustedes digan, bueno, está escribiendo en una forma de razonar y de pensar como la que existía en ese tiempo, en el periodo mitológico, donde todo se explicaba de esa manera. Entonces, abran la cabeza, múdense al Asia Menor, a esas colonias griegas de la antigüedad, del siglo VI a.C., piensen cómo podían sentirse esas personas en esos lugares y cómo podían, en sus grandes esfuerzos, donde todavía no había una estructura, un momento filosófico, cómo podían intentar explicar las cosas, y así van a ver cómo Heráclito usa el fuego. Todo tiene que ver mucho con la metáfora también, ¿no? Que la metáfora es algo que viene de lo meta, es decir, lo que está más allá de la realidad, pero que a través de la metáfora muchas veces con la realidad las palabras perfectamente. Entonces, la metáfora del río no deja de ser una metáfora, pero si uno la analiza profundamente, se va a dar cuenta que es una metáfora fantástica. Es decir, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Bueno, nos está mostrando que el río se mueve, ¿no?
El río está en constante movimiento y que un río nunca es distinto, porque nunca es igual, porque el nivel de agua que tiene también siempre va cambiando, ¿no? Los que hacen rafting en Salta, los que hacen canotaje, los que hacen kayak, saben de eso. Uno se mete en un mismo río, pero un día puede ser muchísimo más peligroso que el día anterior, porque viene cargado de agua y las rocas, los árboles que han caído, la fuerza del agua, hace que ese río sea mucho más peligroso, de un grado de dificultad mucho más alto, más delicado. Bueno, es una metáfora, obviamente, pero fíjense qué fuerte es la metáfora, porque uno, después de imaginarse el río ese cambiando, el río ese moviendo, fluyendo, entiende qué nos quiso decir Heráclito, que todo está en constante movimiento, que todo está fluyendo, que todo cambia constantemente. Y eso no solo habla del derecho, no solo habla de la filosofía, habla de nuestras vidas, ¿no? De esa incertidumbre a veces que nos genera, y que nos genera hasta una angustia existencial, decir, bueno, ¿por qué esto, no? ¿Por qué todo cambia? Bueno, así es la vida. Así es el mundo, porque así es el cosmos. Disculpe, tengo una pregunta. Porque está todo cambiando. Entonces nosotros tenemos, y en el mundo también, nosotros tenemos que aprender a vivir con el cambio constante. No tenemos que tenerle miedo al cambio constante. Fíjense si esta enseñanza de Heráclito no es útil para los tiempos que estamos viviendo. Sí, es útil para la universidad en pandemia, ¿no? El flujo constante, todo está cambiando. Y va a seguir cambiando. Y ustedes que son los alumnos del siglo, los abogados del siglo XXI, tienen que aprender de Heráclito y aprender a adaptarse constantemente a los cambios, a seguirlo al cambio. No ir contra la corriente, no ponerse al río, el río te va a llevar puesto, ¿no? Hay que adaptarse a lo que está pasando, no renegar la pandemia. Bueno, ya está, no la vas a cambiar a la pandemia. Entonces, nos adaptemos, busquemos soluciones. Para nosotros también es difícil, no crean que no. Nosotros hemos aprendido a enseñar durante el año 2020 de una forma en que no habíamos enseñado nunca, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni los fundadores de la facultad. Nadie. Y hemos tenido que aprender. Y ahí está Heráclito. ¿Ah? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo el flujo constante. El derecho también cambia así. Ustedes dicen, esta es la sentencia del caso tal. Bueno, pero eso no me garantiza que si cambian las condiciones, si cambian los hechos, si cambian los valores, esa sentencia así la haya dictado la Corte Suprema, así lo haya dictado la Corte Suprema de la Nación, con los juristas más prestigiosos que ha tenido la Argentina en la historia, puede cambiar la jurisprudencia. No está cristalado el derecho, no está cristalizado. Puede cambiar. ¿Y por qué cambia? Porque el derecho no es solo norma, como decía Kelsen, como decían los positivistas, ¿no? Porque el derecho es un complejo de venir y fluir, como dice de alguna forma Heráclito, de hechos, normas y valores que se conjugan, se dialectizan, se influyen, se afectan unos a otras, y constantemente eso está cambiando. Y la capacidad de ustedes como juristas del siglo XXI, como futuros abogados, como futuros juristas y no leguleyos, ¿no? Porque en la cátedra queremos que sean juristas, no leguleyos. Habrá otra materia que son para los leguleyos, ¿no? La nuestra es para los juristas con mayúsculas, para los que entienden este fluir constante, este devenir, este ir y venir de elementos tan complejos como son los valores. Cambian los valores y bueno, vamos a estudiarlo eso cuando veamos a reales, cómo las distintas teorías del objetivismo, del subjetivismo van mostrando cómo los valores también fluyen. No son los mismos valores con los cuales vamos a medir las cosas que los del siglo XV, ¿no? Siglo XVI, de la Inquisición, en donde podían matar a una señora quemada en la plaza de Valladolid porque le había recetado unos yuyitos para la indigestión a una vecina, entonces era una bruja, había que quemarla. Bueno, si hacemos lo mismo hoy, nos horrorizarían. Han cambiado los valores, ¿no? Cambiaron los valores, pero también cambiaron los valores porque cambió la ciencia, cambió los hechos, cambió el contexto, todo va cambiando. Entonces, Heráclito tiene razón, ¿no? Heráclito tiene razón. Nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Nosotros vivimos en un fluir constante. Y tenemos que aprender a que eso nos permita seguir viviendo, aunque el río esté cambiando, ¿no? Seguir viviendo y seguir actuando
y seguir buscando soluciones, y ustedes como futuros abogados seguir buscando la justicia en ese río que va cambiando, ¿no? No sé si te pude explicar un poco esa idea, Joaquín. Sí, doctor, la verdad que me quedó espectacular. Le agradezco mucho. Ya quedé más. Gracias, orientado. Joaquín. Gracias. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Sí, Leonardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, Lo que quería mucho consultarle realmente es la postura que debemos de tomar hacia la comprensión de los textos. Tiene que ser una visión realmente específica sobre el concepto que tratan los filósofos, porque en sí, digamos, el concepto de derecho, de justicia que tienen ellos es totalmente diferente al nuestro. Y cada autor, digamos, cada una de las escuelas varía el concepto de justicia y de derecho, desde, digamos, desde el sofismo, Heráclito, hasta los estoicos, los escépticos, y esa es la parte, ¿cuál es la postura que debemos de tomar? Una postura abierta, como lo que es el derecho, digamos, un ente vivo en sí, el derecho, cambiante desde orígenes, para ir comprendiendo paso a paso, no sé si me explico. Bueno, ustedes desde luego en algún momento van a tener que tomar su postura personal, ¿no? Y van a tener que definir. Bueno, yo me defino como tridimensionalista, yo no soy un positivista, ¿no? Y por eso lo critico a Kelsen, y lo critico mucho. Pero sin embargo lo enseño a Kelsen, ¿no? Ustedes tienen una unidad de Kelsen. Porque Kelsen, a pesar de que yo no esté de acuerdo con él, nos aportó mucho, ¿no? Nos enseñó muchísimo. Nos enseñó, por ejemplo, saber cuándo una norma vale y cuándo una norma no vale. Cuando nos explicó la pirámide jurídica. Cuando la norma está dentro de la pirámide jurídica, constitucionalmente es válida. Cuando está afuera, no vale. Pero, sin embargo, eso no significa que la norma sea justa, ¿no? Para eso tenemos que entender a los otros. Para eso lo tenemos que entender a Heráclito, a Cicerón, a Reale, a Agustín, a Tomás, a Dworkin, ¿no? Entonces, entrar en un concepto de lo justo legal. Yo lo que les pido es que ahora ustedes, en algún momento, ustedes van a definir su posición sobre el derecho. Y capaz que hasta la tengan algunos de alguna forma perfilada. Pero acá están en una materia que es introductoria y que para que ustedes puedan definir su posición sobre el derecho, tienen que escucharlos a todos. Y tienen que aprenderlos a todos. O por lo menos a todos los que les proponen la cátedra para aprobar la materia. Entonces, cuando te preguntemos sobre la idea del flujo constante, te vamos a preguntar en Heráclito. ¿Qué opina Heráclito sobre el flujo constante? Ahora, cuando te preguntemos en Kelsen si el derecho es hecho, norma y valor, o si es solo norma, te vamos a preguntar en Kelsen y vas a tener que responder, no, para Kelsen el derecho es norma y nada más que norma. Entonces, acá lo que no te vamos, si te toca una pregunta que no creo que esté hecha en el banco de preguntas, ni creo que todavía la hagamos, capaz que te lo preguntamos en una entrevista, no sé, ¿qué es el derecho para vos? Bueno, me tendrás que responder qué es el derecho para vos. Pero acá no te vamos a preguntar eso, ¿no? Eso esperamos que cuando termines la materia, vos puedas cruzarnos en facultad o en un bar o en la calle y decirme, profesor, ya tengo tomada posición de lo que es el derecho para mí. No, tal cual, no, sí, lo entiendo, cada autor es las preguntas, pero lo que yo iba, usted nos decía que teníamos que generar una opinión y una postura y abrirnos hacia los diferentes conceptos, por eso esto es, digamos, más allá. Por supuesto, esa es la idea, ese es el objetivo final, que ustedes lleguen a eso. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros lo vamos a evaluar por el autor que le preguntamos. Y coincido con vos, para mí también el derecho es algo vivo, no es algo cristalizado, ¿no? No es una norma y nada más que una norma. Es algo que por eso está bueno entenderlo a Heráclito. Porque, por ejemplo, Kelsen no lo cita a Heráclito, ¿no? Pero ustedes van a estar formados ya para que cuando hablen del derecho puedan hablar de Heráclito también, ¿no? Y no sea descabellado, no sea un delirio místico, sino que hablen de relacionar esto del flujo constante filosófico de Heráclito con el derecho. El derecho que se está moviendo, el derecho no es una foto, es una película, ¿no? Es
algo que está cambiando todos los días, que está en constante evolución. Gracias por tu pregunta, Leonardo. Espero haberte respondido mi visión de esto. Bueno, chicos, son las 18:32, nos hemos pasado media hora, yo no me quiero abusar del tiempo de ustedes. Nos soportó Zoom, ¿no? Porque en realidad la cuenta premium en teoría soporta solamente 2 horas, llevamos 2 horas y media. Nos soportó y soportó 500 personas, ¿no? Entonces a Don Zoom, que creo que es un chino que anda por allá, le tenemos que mandar un agradecimiento y un aplauso porque nos mandó, nos permitió dar la clase hoy contra viento y marea, sin aula, ¿no? En un aula virtual. Habrá chicos que son de Salta, chicos que son de Santiago, chicos que están en el medio de la cordillera, que están en el Jujuy profundo, que tanto quiero, porque soy profesor allá en la UNJU, en la calle Otero, que no puedo ir, que también estoy dando clases por aquí, que el sábado doy clase ahí. Entonces, fíjense la magia de la tecnología que nos ha permitido, a pesar de estar en los picos más altos de la pandemia en estos momentos en Argentina, y quizás en el mundo, con mucha gente incluso muriendo. Fíjense que increíblemente falleció Mauro Viale ayer, antes de ayer, y que bueno, nos impactó porque era una persona que nosotros la veíamos trabajando, activa, todo. Coincidamos o no con él, no coincidía yo mucho con Mauro Viale, pero impactó, bueno, hasta hace una semana, 3, no sé, viéndolo conducir programas, bueno, con la energía que él le ponía, y de repente saber que ha fallecido. Es el momento para que nos cuidemos, para que tratemos de aprovechar el tiempo, bueno, para poner energía en el estudio, ¿no? Para poner energía en Heráclito, en Pitágoras, todas esas Profesor. cosas, y que podamos seguir estando juntos, ¿no? Así que, sí, Paz, ya te doy la palabra. Yo me voy despidiendo de alguna forma, agradecerle a la doctora Rizzo que nos acompañó, a la doctora González que nos acompañó, al doctor Navas, a la doctora Wessler que nos acompañó. Lamento que el doctor Mariano no haya podido entrar porque tenía mucho interés en entrar, quería escuchar y me parece que no ha podido entrar, Hugo, ¿no? Así es. Así que bueno, ya lo llamaremos y le contaremos todo lo que hemos hablado, le contaremos que bueno, la parte, fíjense, lo más difícil, así como el río de Heráclito está en constante movimiento, lo más difícil de todo es poner en movimiento el río, ¿no? O sea, crear el río y que haya agua y que el agua se mueva. Es tan difícil como poner en funcionamiento el motor, ¿no? Sacarlo de la inercia y ponerlo a moverse. Esta clase para nosotros es sumamente importante porque hoy comenzó a andar el motor de la promoción, ¿no? Hoy comenzó la promoción, ¿no? Hoy, están ustedes, están activos, están estudiando, está el aula virtual que están con tanta dedicación y cariño le puso el doctor Navas para que esté todo el contenido puesto ahí, las pestañas, los colorcitos, hasta la sirenita que le puso. Está el blog, está los exámenes que va a codificar la doctora Rizzo, está la dedicación de Eli para acompañarlo, de la doctora González, de Karen también para abrir estas aulas. Bueno, estamos todos aquí gracias a la magia de la tecnología y gracias a esta energía superadora que tiene la universidad. Solamente ella pueda que 500 personas o más juntemos un día como hoy para pensar, para debatir, para hablar de filosofía, para hablar de mejorar nuestro país, de mejorar nuestra sociedad, de mejorar nuestra comunidad. Si eso no es magia y revolución, la magia y la revolución, ¿a dónde está? ¿No? Así que bueno, les agradezco de corazón la presencia y les deseo, bueno, que sea una materia que les guste, que aprendan mucho y que lo que aprendan lo puedan utilizar no solo en la facultad, no solo en el derecho, sino en la vida diaria de ustedes, ¿no? Eso sería lo más emocionante para nosotros. Es decir, lo que estoy aprendiendo lo puedo usar, ¿no? Lo puedo usar hasta cuando veo un accidente de tráfico. Decir, aquel tiene razón, aquel no, porque ahí está Heráclito, ahí está Pitágoras, ahí, fíjense las proporciones, hizo algo desproporcionado, ¿no? Porque
para que hasta empiecen a analizar esas cosas y empiecen a agudizar esa capacidad que ustedes, no me cabe duda, las van a ir adquiriendo y que de esa forma logren ser brillantes abogados, brillantes jueces, brillantes juristas, brillantes legisladores. Les mando un abrazo, creo que alguien querías decir algo, y si no cerramos para que puedan ir a merendar y ya un poco... Sí, lo que quería preguntar es, después de cada clase que veamos la unidad, ¿la empezamos a estudiar o la leemos antes para después entenderla mejor? ¿Qué nos recomienda? Bueno, como ustedes ven, si no solucionamos de conseguir un aula virtual más grande, hay gente que desgraciadamente va a quedar fuera. Entonces, nosotros más que nunca vamos a tratar de dejar las clases colgadas, como están colgadas ahora. Ven que están los unidad 1, los audios de Pitágoras, los audios de... el que quiera salir a correr e ir escuchando la explicación de la clase, bueno, bájela en el teléfono, póngase los auriculares y vaya a correr mientras escucha el de Heráclito